Continuamos con las clases de Excel y el día de hoy vamos a estudiar segmentación de datos en tablas dinámicas. Aquí contamos con una base de datos que ya está convertida a tabla y podemos observar en diseño de tabla que le hemos retirado el botón de filtro y filas con bandas. Se los retiramos nuevamente y nos quedamos con la base de datos y vamos a trabajar esta base de datos para convertirla en una tabla dinámica. Nos ubicamos dentro de la tabla, colocamos insertar, tabla dinámica, nos aparece esta ventana que ya aparece con el nombre de la tabla que le hemos colocado ventas. Ahora vamos a indicarle en qué lugar va a iniciarse la tabla dinámica, si en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Vamos a colocarle en esta hoja de cálculo existente y vamos a señalar dando un clic en esta flecha donde va a iniciarse. Seleccionamos una celda, desplazamos la ventana y aceptamos. Aquí se nos muestra la arquitectura de la tabla dinámica, en el cual en los campos están todos los campos de la base de datos: ciudad, zona, ventas, forma de pago y categoría. Vamos a proceder entonces a hallar la suma de ventas por ciudad y por categoría. Entonces, ciudad vamos a desplazarla hacia el área de filas. Categoría hacia el área de columnas. Y las ventas vamos a desplazarlas a la sumatoria de valores. Aquí tenemos la sumatoria de ventas por ciudad y categoría. Ahora sí vamos a proceder a hacer la segmentación de datos. Como ustedes ya saben por definición anterior, la segmentación de datos es una herramienta de Excel que nos permite filtrar los datos de una forma más óptima. Esta segmentación de datos también recibe el nombre de slicers. Para hacer esta segmentación de datos o slicer me ubico dentro de mi tabla dinámica. Voy a análisis de tabla dinámica, voy a insertar segmentación de datos y aquí voy a señalar qué campos voy a segmentar. Por ejemplo, zona y forma de pago. Acepto y se me muestran estos dos cuadros que yo los puedo desplazar. Les puedo variar el tamaño en los tirantes hacia arriba o lo puedo hacer en la parte alta de la configuración de segmentación. De igual manera, cada segmentación puedo colocarlas en columnas. Selecciono esta y le pongo 2 columnas. Vamos a devolverla a su posición anterior. Seleccionamos esta y la dejamos con una sola columna. Entonces aquí, a través de esta segmentación de datos, vamos a visualizar cómo cambian los datos de nuestra tabla dinámica cuando los filtramos ya no desde un filtro, sino desde el filtro de la segmentación. Por ejemplo, deseo saber en esta tabla dinámica qué personas de la sumatoria de ventas por ciudad son de la zona norte. Entonces doy un clic en norte y visualizamos que este es el resultado. Como tengo 3 zonas aquí, solamente deseo saber de norte y sur. Para seleccionar, pulso en la tecla control, doy un clic y suelto. Y se selecciona norte y sur.
y se muestran los resultados. Si deseo obtener de todos, sencillamente borro el filtro y ahí tienen el resultado de las 3 zonas. Vamos ahora con la forma de pago. Podemos saber quiénes pagaron al contado y aquí se muestra inmediatamente los valores. Quienes pagaron con tarjeta, se muestran los resultados. Como ustedes pueden ver, la segmentación de datos o slicer son herramientas de Excel que nos permiten filtrar con mucha facilidad y en una forma más óptima. Procedemos a borrar el filtro y la tabla vuelve a la posición inicial donde nos muestra la suma de ventas por ciudad y categorías. No olviden que para activar su tabla dinámica, si quieren hacer alguna variación, dan un clic en cualquier celda y se activan los campos de tabla para poder trabajar con sus diferentes áreas. Ahora, acá por ejemplo en la sumatoria de ventas puedo ir a configuración de campo dando un clic y aquí solicito que me muestre solamente el promedio. Acepto y aquí tengo el promedio. Vamos a regresar en configuración de campo y le solicitamos suma. Aquí ustedes pueden encontrar una variedad de opciones como suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto. Vamos a retirarlo de promedio y vamos a optar por lo anterior, que es la suma. Vamos ahora a convertir todos los datos numéricos que son ventas en el formato de moneda soles peruanos. Ahora vamos a indicarles lo siguiente. También puedo ir a suma de ventas, configuración de campo de valor y aquí en el segundo menú en mostrar valores, como puedo solicitarle el porcentaje del total general, el porcentaje del total por columnas, por filas, el total de filas principales. Vamos a optar por una como un ejemplo. Porcentaje del total general. Aceptamos y como ustedes observan aquí, se muestra el porcentaje. Asumiendo un 100%, estos son los porcentajes que corresponden tanto a las ciudades como a las categorías. Para volver, sencillamente damos un clic en suma de ventas, configuración de campo de valor y en mostrar valores sin cálculo. Vamos al primer menú y está suma por defecto. Y volvemos a nuestra posición inicial que nos indica la sumatoria de ventas por ciudad y por categoría. No olviden las siguientes recomendaciones. En una tabla dinámica pueden tener muchas interrogantes. Depende de ustedes colocar en forma correcta los campos en las áreas correspondientes y obtienen los resultados en una tabla dinámica. Y luego pueden filtrar en forma correcta y óptima utilizando los slicers o segmentación de datos que le van a dar resultados de inmediato. El día de hoy hemos estudiado segmentación de datos en Excel. Gracias.